geoespaciales y procesos de clasificación de cobertura terrestre e índices. Pues la ruta que vamos a llevar, presentación, que es el cubo, estructura de datos, análisis de datos espaciales, máquinas de aprendizaje en coberturas terrestres y conclusiones. Bueno, pues mi presentación. Bueno, este proyecto inicia en colaboración pues, con el Ministerio de Ambiente. Perdidos. Debería haber alguien afuera. El Instituto de Meteorología e Hidrología, que es quien actualmente tiene pues, el grupo de datos de imágenes de satélite de Colombia. Fue desarrollado en conjunto con la Universidad de los Andes. Es un proyecto que viene a partir de NASA, de CSIROS, del Open Data Cube, FOREST 2020 y CIOS. Bueno, ¿qué es el cubo de datos? El cubo de datos pues, es una herramienta que nos permite hacer un análisis multidimensional. Tenemos una georreferenciación de los datos, entonces tenemos latitud, longitud y tiempo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestras tres dimensiones sobre las cuales vamos a realizar los análisis. ¿Qué tiene el plus el cubo de datos? Pues es una base de datos multidimensional, nos permite un análisis de datos de mayor volumen, nos optimiza los tiempos de procesamiento de los datos espaciales y nos soporta diferentes insumos raster. Ya más adelante les muestro los insumos raster. Entonces, ¿de dónde venimos? El proceso tradicional que uno realiza para hacer un análisis de imágenes de satélite o de datos geoespaciales. Entonces, iniciamos con la consulta de los servidores, posteriormente hacemos las correcciones geométricas, las correcciones radiométricas, tenemos nuestros insumos y realizamos los postprocesos o los análisis, pero nos estamos refiriendo a una escena, ¿listo? Para que lo tengamos como muy en cuenta para el proceso posterior. Y el objeto del cubo de datos es tener un análisis ready data. ¿Qué nos permite eso? Que cuando el usuario ingrese ya tiene todos sus datos, o sea, va a tener a su disposición todos los datos ya preprocesados y lo único que vamos a tener que hacer es definir nuestro proyecto, qué vamos a analizar, cómo lo vamos a analizar o para dónde vamos a llevar nuestros productos. ¿Cuál es la estructura general? Entonces, cuando hablamos de imágenes de satélite, hablamos de imágenes ópticas y hablamos de imágenes de radar. Actualmente tenemos las imágenes ópticas ingestadas en el cubo de datos, que tenemos Landsat 7, Landsat 8 y Landsat 5. Para el ejemplo tenemos que en Landsat 7, por ejemplo, la banda blue es 1 y para el Landsat 8 la banda blue es 2. ¿Qué hacemos en el cubo de datos? Si nosotros nos fijamos en la parte de la izquierda, tenemos la imagen en una composición de un falso color, como lo verían nuestros ojos, ¿cierto? Y tenemos nuestras matrices, ¿sí? Las que ven allá. Cada escena o cada imagen que uno descarga tiene entre 8, 9 y 11 bandas, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a realizar nuestros cálculos comparando banda a banda de nuestras consultas de las imágenes. Pero ¿cómo se ven estas matrices o estas imágenes dentro del cubo de datos? Entonces los guardamos como un Edge Array Dataset en donde tenemos las tres dimensiones que ya habíamos mencionado anteriormente y donde tenemos las variables, pero si se fijan nuestras variables ya estamos hablando en bandas blue, green, red, near secuencialmente y no estamos hablando de bandas del 1 al n. ¿Listo? Entonces ahí ya nos olvidamos del concepto de identificar a qué banda corresponde dependiendo del sensor, sino que solamente nos vamos a la banda por su nombre. ¿Qué librerías empleamos en esto? Entonces empleamos NumPy, EdgeArray, Scikit-learn, Matplotlib y JEDAL. ¿Con cuáles hacemos los procesos? Con NumPy, con EdgeArray y con Scikit-learn. JEDAL que nos permite que cuando yo tengo mis datos iniciales y cuando tengo mis datos finales, siempre voy a garantizar que mis píxeles o que mis archivos estén en la posición correcta. Ahí hablamos de georreferenciación. Ahí el cubo de datos permite decirle al usuario, el dato que usted está descargando y el dato que usted está procesando se encuentra en el mismo lugar que usted desea, ¿sí? O sea, estamos llevándonos los datos de la USGS al cubo de datos manteniendo la georreferenciación real. Entonces, los cuadritos que ustedes ven es la grilla que se maneja
por la USGS, que son los que nos brindan las imágenes Landsat. Si se dan cuenta, ella viene en diagonal. El satélite pasa 2 veces al mes, ¿listo? Entonces, si tú quieres hacer una consulta de 6 meses, tendrías que entrar a buscar tus 12 imágenes por los 6 meses, ¿cierto? ¿Qué hace el cubo de datos? El cubo de datos se olvida de esta grilla y genera una nueva grilla, que es la grilla de la izquierda, donde definimos tiles de 1 grado por 1 grado, donde un tile va a ser la unidad mínima de consulta y esta está definida aproximadamente por 111 kilómetros, ¿listo? Por lado y lado. ¿Qué mantenemos nosotros? La resolución del píxel, 30 metros, ¿listo? Y para el actual cubo de datos tenemos datos ingestados desde el 2000 hasta septiembre. Siempre vamos mes vencido con los insumos. Estos son los insumos raster que actualmente se trabajan en el cubo de datos. Los insumos raster, para realizar una validación y un procesamiento entre los datos, tenemos que tener la misma correlación per píxel, ¿listo? Entonces, tanto los datos de los ópticos como los datos de los radar se van a remuestrear a 30 metros, ¿listo? Los otros insumos que tenemos actualmente son el DSM, que es suministrado por el IDEAM, que es un dato oficial que está público para el 2013, y tenemos el mosaico de ALOS Pulsar. ¿Listo? Todos estos datos son suministrados gratuitamente, no tienen ningún costo. Ahora, ya llegamos al procesamiento de los datos. Cuando hablamos de un índice normalizado de vegetación, estamos hablando de una combinación de bandas, entonces estamos hablando de la combinación de red y NIR, entonces es la diferencia sobre la sumatoria de estas mismas, ¿listo? Pero entonces, en el cubo de datos lo que nosotros hacemos es que ya no estamos calculando bandas 2 y 3, bandas 4 y 5, dependiendo del satélite, sino que ya todo lo llevamos solamente al análisis de datos. Vamos a decirle, de mi consulta Landsat 7, tráigame las bandas red, las bandas NIR, y de Landsat 8, tráigame las bandas red y las bandas NIR. Todos estos procesos se realizan inicialmente bajo Jupyter Notebook, ¿sí? Entonces, las pruebas iniciales siempre se hacen bajo Jupyter Notebook. Entonces, se realizan las consultas, se hacen los postprocesos, se hace el proceso y posteriormente, antes de la salida, mantenemos las 3 dimensiones: latitud, longitud y tiempo. ¿Listo? Un proceso de estos para un área donde no cuadra una escena completa de Landsat, tendrías que descargar 4 escenas, 8 escenas para un mes. Cuando tú entras al cubo, lo único que haces es consultar un área y darle un rango de tiempo. Este rango de tiempo tú lo vas a definir dependiendo el sensor que tengas, el sensor que emplees. Cuando hablamos de un Landsat 5, sabemos que ya está fuera de el comercio desde el 2011, ¿sí? Entonces tú lo puedes llenar con datos de Landsat 7 o con datos de Landsat 8, que son los 2 sensores que están actualmente en operación. Estos procesos pueden tomar semanas, porque la persona tiene que ser experta, la persona tiene que saber hacer las correcciones. Los datos que están dentro del cubo de datos ya están procesados, ya están en reflectancia de superficie, y solamente tú generas el índice o el proceso que desees hacer. Si nos fijamos en la luz no colabora mucho, pero ¿qué nos dice el índice normalizado de vegetación? De acuerdo a la escala de colores que yo le pongo acá, el verde me indica dónde tengo más vegetación yo y el azul donde tengo menos, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en esta parte, él me está diciendo claramente que la parte central es un río y la parte externa pues van a ser los árboles. Acá estamos generando un índice del 2010 al 2012. Estamos consultando 3 años y aproximadamente nos demoramos 5 minutos en estas consultas. En la parte izquierda hay una consulta del 2000 al 2017, que es la Ciénaga. Entonces estamos consultando 17 años y estamos validando en dónde siempre hay agua,
¿Dónde siempre podemos tener agua? En esta zona. Estos índices van a depender y van a tener un tiempo de procesamiento mayor dependiendo las consultas. Si yo consulto 17 años, se va a demorar un poco más, si consulto menos, pues va a ser un poco más fácil. Ahora el análisis de datos espaciales. Entonces, ya tenemos el concepto inicial de nuestras 3 dimensiones. Ya tenemos el análisis base, que son nuestros índices, ¿cierto? El que nos va a decir, tenemos mayor humedad en esta parte, tenemos mayor vegetación en esta parte. También hay índices de nieve, entonces también se ha hecho un análisis de los 20 años de datos en los parques nevados que hay acá en Colombia. Y tenemos los compuestos temporales libres de nubes. Uno de los grandes problemas es remover las nubes. Entonces, lo que se le entrega al usuario es un compuesto libre de nubes. Ya el usuario final jamás va a tener una nube dentro de sus datos. Entonces, cuando yo ya tengo mis datos en los compuestos temporales libres de nubes, ¿el que va a calcular? Va a calcular una mediana. ¿Listo? Tenemos una mediana de nuestras matrices. Entonces, esa mediana va a tener las 8 bandas, las 7 bandas, las 6 bandas que consultemos, dependiendo el tiempo de la consulta. Y posteriormente llegamos a las clasificaciones. Entonces, hay una clasificación pública, que es el Random Forest, tenemos el Decision Tree, el Extra Tree, tenemos redes neuronales y tenemos vecino más cercano y algunas pruebas con máquinas de soporte vectorial lineal. ¿Por qué llegamos a manejar el ensamble, el botting o el baying? En Colombia la cobertura, hay zonas en donde es demasiado heterogénea. Entonces la identificación de un pasto arbolado, un mosaico de cultivos o unos cultivos genera un procesamiento casi que manual. Actualmente los mapas que se sacan manualmente. Entonces se toma como base el mapa de hace 3 años, de hace 6 años, se edita y se saca otro. Este proceso puede tomar 2 años. Entonces podríamos tener un mapa del 2015, pero se hizo en el 2017. ¿Sí? Entonces, estas herramientas que no permiten sacar un mapa final. No podemos jamás desplazar la interpretación de una persona experta, pero sí podemos tener una línea base. Y esta línea base nos va a evitar un montón de trabajo, les va a evitar entrar a los servidores, consultar, procesar y hacer todo el preprocesamiento para posteriormente llegar a editar las zonas finales. Dentro de las máquinas de aprendizaje, lo que empleamos entonces es una consulta de doble sensor. Entonces los datos que no tengamos en el sensor de Landsat 8 los llenamos con el de Landsat 7. Calculamos nuestro compuesto de medianas, que sería el de la esquina de allá, el final. Tenemos el índice de agua, que es el del medio, y el de la derecha, el índice de vegetación. Podemos emplear diferentes índices. Nosotros tenemos el índice de vegetación NDVI y tenemos el Green Spitzel. Green Spitzel me dice cuál es el píxel más verde dentro de mi consulta. ¿Listo? Entonces ya tenemos el stack. Tenemos nuestro insumo base. Cuando llegamos a la fase del entrenamiento, ahí ya empleamos los datos vector. Los datos vector no están incluidos dentro del cubo de datos de imágenes de satélite como un insumo para descargar o para que el usuario obtenga. Solo tenemos insumos raster. Entonces, dentro de los datos vector, le vamos a decir que vamos a definir bosque, cuerpos de agua, cultivos, pastos y zonas pantanosas. Estos datos vector los pasamos a raster. Cuando los pasamos a raster, entonces ahí sí le vamos a decir a él, vaya a la consulta anterior, con cada píxel que usted ya guardó, busque la firma espectral. La firma espectral es cómo se comporta el píxel o el área en las bandas, ¿sí? en el espectro electromagnético de la imagen. Entonces, él va a decir, el agua se comporta de cierta manera y por eso cuando nosotros vamos a mirar el índice, él nos dice claramente donde siempre hubo agua, es esta.
Pero entonces cuando estamos hablando de pastos, cuando estamos hablando de cultivos, él empieza a generar confusiones. Por eso es que empleamos los ensambles. Entonces, en esta parte nosotros inicialmente tenemos valores no data, pero para que él haga el entrenamiento, para que él logre capturar cómo se comporta el píxel en ese punto, pasamos los no data a valores menos 99,99. ¿Listo? Porque si no, él no va a lograr hacer el registro de la clasificación. Y cuando él llegue a hacer la clasificación, va a empezar a buscar no data. ¿Listo? Y ya están enmascarados esos valores. Entonces, cuando no los encuentre, no va a lograr hacer una clasificación o determinar el valor del píxel en una de las clases. Ya tenemos entonces insumos y datos de entrenamiento. Entonces, posteriormente usamos los 6 algoritmos anteriores para generar el clasificador de ensamble. En el clasificador de ensamble tenemos 2 variables. Tenemos el Bayes, que lo que hace es que a partir de una validación cruzada genera un clasificador que me trae la mejor clasificación por algoritmo en cobertura para una final. Entonces, si Random Forest se comporta mejor en bosque, él va a clasificar con Random Forest bosques. Si con redes neuronales clasifica mejor agua, va a emplear esa para clasificar el agua. Pero tenemos también el botting, que el botting me dice cuál de los 6 algoritmos que yo le ingreso es el mejor para clasificar. Esto, pues lo que se trabajó es a partir de las medianas y de la desviación estándar que generaban las salidas de cada una de estas clasificaciones. Estas pruebas inicialmente se generaron para un tile, posteriormente se hicieron por región, ¿sí? Que es hasta el momento donde se ha trabajado. ¿Cuándo usar el uno o cuándo usar el otro? Entonces, Bayes nos genera unas salidas muchísimo mejor en zonas no tan en zonas heterogéneas. Entonces, en las zonas heterogéneas, donde el clasificador tiende a confundirse más, donde tenemos pastos, donde tenemos cultivos, donde tenemos rastrojos, él me genera una validación cruzada y temática casi el 83.5. Y aunque Botting genera una clasificación del 83.02, cuando se valida temáticamente por un experto, no es tan correspondiente, no es tan acertado. ¿Por qué tenemos que hablar de una validación temática? Porque aunque mis insumos sean grandes, aunque mis datos de validación y entrenamiento sean grandes, siempre vamos a tener un margen de error. Y aunque matemáticamente él nos diga que el error en zonas de la Amazonía nos generaba validaciones cruzadas del 95%. Pero entonces ahí tiene que entrar el temático y tiene que empezar a validar temporalmente si funciona o no funciona. Porque nosotros estamos generando coberturas, por ejemplo, para el ejemplo es anual. Entonces, se tiene que validar en tiempo seco y en tiempo húmedo. ¿Sí? Eso también es una parte importante de la validación temática, porque puede ser que en tiempo húmedo tú tengas un tipo de cobertura y en tiempo seco tengas otro tipo de cobertura, o cuando tenemos las imágenes de satélite solo tenemos imágenes de tiempo seco. ¿Sí? Entonces, las validaciones temáticas nos generaban mejores resultados para zonas homogéneas en Botting y para zonas heterogéneas en Bayes. Por eso no se descartaron o se puso el uno o el otro. Actualmente se emplean los dos. Actualmente para generar los mapas de cobertura se emplean los dos. ¿Cómo tomamos esa decisión? La toma el temático. ¿Sí? Ya adelante les muestro cómo la podía tomar el temático. Entonces, acá tenemos la validación cruzada y tenemos la validación temática. Estas fueron las validaciones cruzadas que se compararon del Bayes y el Botting, pero si nosotros nos fijamos muy bien, la diferencia no es sustancial entre las dos. No estamos diciendo que para el ejemplo el uno o el otro vaya a ser significativo. Aquí pesa más la validación temática. En esta parte, en este momento de la decisión, de cuando hablamos de campos heterogéneos, pesa más una validación temática, una validación de un experto en geomática o un experto en coberturas.
¿Cómo puede hacer esto el usuario? Cuando hablamos del cubo de datos de imágenes de satélite, venimos del Open Data Cube. El Open Data Cube es una iniciativa originaria de Australia y actualmente solo hay 4 cubos operativos en el mundo. El único cubo que tiene una interfaz gráfica con el usuario es el de Colombia. Todos los otros cubos se manejan por líneas de comando. ¿Qué hace el usuario? El usuario se registra normal, sí, con su correo electrónico e ingresa a la plataforma. En la plataforma él va a encontrar los algoritmos, las ejecuciones, el almacenamiento. ¿Por qué el almacenamiento? Porque era el tema que yo les comentaba. Si ustedes hacen una consulta de un sensor en un rango de tiempo donde el sensor no tomó datos, pues ustedes van a decir esto está mal, ¿sí? Entonces, siempre se le deja el almacenamiento al usuario para que el usuario tenga claro qué es lo que está consultando y para dónde va. ¿Qué es la parte sencilla? Pues todos estos desarrollos están en Open Data, todo esto está en el GitHub del CDCOL IDEAM. Si usted quiere poner su nuevo cubo, usted puede descargar el cubo, instalar el cubo, pero entonces ¿de qué van a depender? De almacenamiento, ¿sí? De cómo van a ingestar sus imágenes. Estamos hablando de que anualmente el Landsat 7 genera 10.600 imágenes, ¿sí? Entonces, dentro de los algoritmos que tenemos públicos, tenemos, pues acá no se ve muy bien, pero inicialmente tenemos el compuesto temporal libre de nubes, que es un compuesto de medianas, tenemos los índices, tenemos las clasificaciones. Dentro de las clasificaciones tenemos, por ejemplo, una clasificación de agua por serie de tiempo. Entonces yo puedo coger un área, consultar 6 meses y en mis 6 meses él me dice, usted tiene 4 imágenes y por imagen él te va a sacar una clasificación, ¿sí? Entonces usted puede coger y analizar su imagen solita o su imagen en conjunto y generar un mapa de series. Y posteriormente pues están la clasificación por Machine Learning y la clasificación no supervisada. La clasificación no supervisada es por K-means y una detección de cambios. Y una detección de cambios, ¿qué es? Analizamos dos escenas o 2 consultas en diferentes tiempos. Entonces pueden consultar 2 años, post 2 años, ¿sí? ¿Desde cuándo? Desde el 2000 hasta septiembre del 2019. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues aunque la región se caracteriza por zonas no muy homogéneas, los resultados temáticos y los resultados por validación cruzada pues son demasiado satisfactorios. Estamos generando una base de producción masiva, básicamente para los intérpretes. Si tú a un intérprete le entregas una base ya, una línea base como estas, podríamos estar generando mapas en cuestión de 1 año o de menos. ¿Qué tiene el CDCOL? Pues permite implementar más algoritmos, más desarrollos y todos son a partir de lo que ya está. Si ustedes ingresan, pues pueden descargar los desarrollos que ya hay, pueden publicar sus desarrollos y el CDCOL lo que hace es que los transforma a la versión actual que manejamos, que son workflow, que lo que nosotros ¿qué hacemos? Inicialmente trabajamos en un Jupyter Notebook. En un Jupyter Notebook trabajamos sobre una máquina, nada más. Entonces esa máquina pues va a tener que ser una máquina gigante cuando vamos a correr áreas muy extensas. El cubo de datos lo que hace es que fracciona estos algoritmos por partes y empieza a procesar, por ejemplo, 20 consultas en 20 máquinas diferentes, 20 clasificaciones en 20 máquinas diferentes, si lo vamos a hacer por tile, pero si nosotros queremos generar una región completa, él va a hacer 20 consultas, 20 medianas, 20 índices, genera un mosaico y proceso ese mosaico. ¿Listo? Así mantenemos también las variables de estadística en cuanto a clasificación. Pues mejoras en los tiempos de procesamiento, tenemos los datos pues a total disposición, no tenemos que estar procesando datos por escena, datos por áreas, sino que ya está totalmente la interfaz para que ustedes entren y
y pues manejen con ella. Y pues la detección de coberturas y el empleo de los índices, esto mejora un montón la identificación de coberturas y sigue el objetivo del Open Data Cube. ¿Cuál es el objetivo del Open Data Cube? Que las personas empiecen a emplear los datos de observación de la Tierra, o los EO, como son conocidos. Que empecemos a hallarle la importancia a un dato. Tenemos un montón de constelaciones, un montón de datos espaciales, pero no hay quien procese, no hay quien haga, no hay quien lleve esto a una investigación o a un PRO. Tenemos, por ejemplo, identificación de bosque no bosque, identificación de cambios. ¿Para qué nos sirve la identificación de cambios? ¿Para qué nos sirve identificar a partir de Machine Learning ciertas coberturas? Para tener un control de cómo está cambiando mi cobertura, cómo está cambiando en el espacio. Y pues garantizamos que todo esto está totalmente georreferenciado. Estamos hablando de datos reales y de datos actualizados y ya totalmente corregidos. Entonces, pues la invitación es, uno, mostrarles pues el proceso que se ha venido desarrollando, cómo se han implementado las máquinas de aprendizaje en la identificación de coberturas, en el análisis de datos, pues en series de tiempo grande y en áreas de tiempo también muy extensas que no son fáciles de hacer, donde requerimos pues máquinas de, por ejemplo, nosotros manejamos máquinas de 14 máquinas de 126 GB de RAM y una no más de 520 para procesar, y todo está a disposición pues del público. Entonces, pues espero que les haya gustado la presentación, que tengan dudas y que se acerquen un poquito más al proyecto. ¿Listo? No, nosotros manejamos máquinas fijas, pues actualmente las máquinas están en un servidor del IDEAM. Tenemos 14 máquinas de las 126 GB y 4 cores que emplean los procesos pequeños, consultas, medianas e índices, ¿sí? Y tenemos dos máquinas más grandes que son de 256 y de 520 para hacer los procesos más demandantes. ¿Cuáles son los procesos más demandantes en máquinas? La generación de mosaicos. La generación de mosaicos son los que más memoria me requieren a mí. Y las máquinas de aprendizaje o de normalización me requieren más procesador. ¿Sí? Entonces, dependiendo el nivel de procesamiento que yo vaya a llevar, las últimas dos máquinas alcanzan a tener 16 cores. Cuando ya realizamos procesos a nivel nacional, las máquinas se adaptan para un proceso. Cuando hacemos una consulta de toda Colombia, tenemos que designar más memoria a la máquina de 520 y más cores. ¿Sí? No, eso se hace manual, no es automático. Automático se hacen todos los procesos, por ejemplo, de la web. Tú desde la web no puedes lanzar una consulta de toda Colombia, porque tú estás limitado por créditos. ¿Cuándo estamos limitados por créditos? Por ejemplo, una persona, un usuario normal, se registra, tiene 8 créditos. 8 créditos, ¿a qué me equivalen? A 8 tiles, un año, o a un año, o a un tile, 8 años. ¿Sí? Entonces, esas consultas grandes solo se hacen desde la parte interna del instituto o desde proyectos que lo soliciten. Por ejemplo, hay proyectos de corporaciones que escriben como no, necesitamos una región, justifican el proyecto, se le aprueban más créditos y las máquinas, si no lo soportan, ya se toma la decisión de modificar las máquinas. Sin embargo, hasta el momento la única manera de modificar las máquinas es cuando se ha hecho una consulta de toda Colombia. Una pregunta, esos 8 créditos obviamente son gratuitos para todos los Sí. pero hablando de que hacen una solicitud si necesitan más créditos. Sí. ¿Eso tiene algún costo o No, solo debe ser justificado. O sea, actualmente el cubo de datos no tiene ningún costo. ¿Cuál es el beneficio que nosotros queremos tener? Que se emplee. ¿Y ustedes tienen algún tipo de API si uno quiere conectarse directamente para sacar la información o toca? No, porque tú haces la consulta y ya, o sea, cuando tú ingresas como un usuario, ya tienes acceso a todos los datos. Pero a nivel de la interfaz. Sí,
A nivel de la interfaz, ustedes tienen acceso a todos los datos, a las imágenes Landsat 5, 7, 8, al DEM, a los mosaicos temporales anuales, a los mapas de bosque no bosque, o sea, a todo eso ustedes ya tienen acceso. Entonces, el desarrollo tú lo puedes hacer en tu GitHub y enlazarlo directamente. Entonces, tú solamente o sea, ¿cuál es la guía? Que lees la primera función de consulta y ya desarrollas de ahí en adelante, o sea, no necesitas ingresar directamente a la base de datos. Tú me decías que trabajaban también con imágenes de cultivos, o sea, han hecho algún análisis, no sé, de tipo espectral sobre si los cultivos están contaminados con algún tipo de virus, de bacteria, no sé. O sea, ¿se puede llegar a hacer ese análisis con las imágenes? Se podría llegar a hacer, pero tenemos que tener en cuenta la escala. Y el tema de que son mes vencidas las imágenes que están. Sí, tenemos que tener en cuenta mucho el tema de escala, porque estamos hablando de 30 metros por 30 metros, y el tiempo de registro, porque tenemos 2 imágenes nada más por mes. Pero sí se ha realizado, por ejemplo, se ha realizado una clasificación de coberturas para un cultivo en específico, y se realizó, digamos que con la corporación involucrada, y se hizo, pero teniendo en cuenta la escala. Qué pena, sino que tenemos que seguir con la siguiente charla, entonces las preguntas las tenemos que dejar hasta acá y por favor cualquier cosa hablan con ella ahora en la salida, listo. Entonces, por favor aplausos.